Buenas tardes y bienvenidos a todos a este encuentro de reflexión de CARF, organizado por CARF y por la revista Omnes, donde nuestro invitado de hoy nos va a ayudar a reflexionar partiendo de una ley concreta, como es la ley de la eutanasia, sobre la cultura de la muerte también y qué hay detrás de la misma. ¿Qué resortes intelectuales, ideológicos, morales y también personales se han vulnerado para terminar aprobando, incluso avalando, diría, el poner fin a una vida por considerarla, bueno, pues no digna o directamente inútil? Entonces, lo vamos a hacer de la mano de un invitado excepcional, que es Benigno Blanco, abogado, implicado en el mundo empresarial español, expolítico, expresidente del Foro Español de la Familia, y también me gustaría añadir que es un luchador incansable por la vida y por la dignidad humana. Así que muchas gracias, Benigno, por estar hoy con nosotros en este encuentro de CARF, hablando de este tema tan importante, bueno, pues que a tantos nos preocupa, ¿no? Así que, bueno, pues bienvenido, Benigno. Muchas gracias, Paula, y buenas noches a todos los que estén escuchándonos. Como saben ustedes, España, desde marzo del año pasado, en que se aprobó la llamada ley de eutanasia, es el cuarto país de Europa que legaliza la eutanasia. Antes que nosotros ya la legalizaron con una fórmula u otra, Holanda, Bélgica, Luxemburgo y después ha sido España. Luego hay otros dos países, si yo tengo bien hecha la cuenta, que tienen legalizado el suicidio asistido, pero no la eutanasia, que son Suiza en algunos de sus estados y Alemania desde hace un par de años también. En el mundo es muy excepcional todavía la legislación de eutanasia. Existe en algunos estados de Estados Unidos, existe en Canadá, existe en Nueva Zelanda, Australia tiene una ley, la ha derogado, no sé si han vuelto a aprobarla, y no hace mucho ha sido legalizada la eutanasia por una sentencia del Tribunal Supremo, equivalente al que aquí llamamos Tribunal Constitucional en Colombia. Por lo tanto, somos uno de los pocos países del mundo que ha avanzado hacia una forma de legalización de la eutanasia. Y además la ley española es una ley que es absolutamente favorable a la eutanasia. Si ustedes recuerdan, cuando se aprobó la primera ley del aborto en España en el año 85, primero lo que se hizo en aquel año 85 fue una reforma del Código Penal para, manteniendo el aborto como delito, excluir la pena en tres casos muy concretos que se consideraban un conflicto de bienes muy duro, etc. Y solo 15 años después, en el año 2010, 20 años después, se legalizó como un derecho de la mujer la práctica del aborto. Con la ley de eutanasia del año pasado, del año 21, se ha ido directamente a esta segunda fase si lo comparamos con la una ley que legaliza la eutanasia como un derecho subjetivo de las personas mayores de edad, bajo el nombre de prestación para morir, que debe ser garantizado ese derecho por el Estado y financiado además por el Estado. Es decir, se va directamente a la configuración de la eutanasia como un derecho subjetivo, repito, garantizado y financiado por el Estado de todos los mayores de edad que residen en España, y no solo a una despenalización parcial, aunque también, como es lógico, declarado el acto eutanásico como un derecho de la persona, en esa ley se modifica el Código Penal para que deje de ser delito. ¿En qué supuestos permite la nueva ley española la eutanasia? No voy a detenerme mucho en detalles técnico-jurídicos, si ustedes quieren luego profundizamos en ello, un rápido repaso nada más. ¿En qué supuestos permite esta nueva ley española ya en vigor la práctica de la eutanasia? Hay dos supuestos eutanásicos. El primero se define como un padecimiento grave, crónico e imposibilitante, y el segundo como una enfermedad grave e incurable. La ley define estos dos supuestos, no voy a leer esa definición, pero en todo caso son supuestos muy amplios y que dejan un margen muy subjetivo para la interpretación de los pacientes y del personal sanitario. Y además, en el primer supuesto, el de padecimiento grave, crónico e imposibilitante, no se vincula esa situación a la cercanía de la muerte. Es decir, no es un padecimiento grave en una situación terminal o cercana a la muerte, sino que es independiente de que sea mortal lo que se padece o no lo sea. En cambio, en el segundo supuesto, el de enfermedad grave e incurable, sí se dice que haya un pronóstico de vida limitado, que tampoco se sabe muy bien lo que es, no es un plazo ni nada, pero bueno, pues hay una referencia a ese pronóstico de vida limitado. A continuación, se legaliza lo que llama prestación de ayuda para morir, que va a ser el nombre, digamos, técnico-administrativo de la eutanasia a partir de ahora,
que se puede hacer de dos formas, bien practicando la eutanasia directamente por un médico al enfermo que la ha pedido, o bien suministrándole, esto es lo que se llama ayuda al suicidio, suministrándole al enfermo que está en una de estas situaciones o supuestos eutanásicos los productos químicos farmacológicos que tendría que tomar, que puede hacer incluso en su propia casa el paciente, para provocarse la muerte a sí mismo. Por lo tanto, exactamente la eutanasia es cuando el médico, en estos términos legales, practica la acción que acaba con la vida del paciente, y suicidio asistido cuando le proporciona los fármacos que debe tomar para provocarse a sí mismo, repito, incluso en su casa, no tiene por qué ser en una instalación sanitaria, la muerte deseada. En todos los casos se exige que sea un paciente mayor de edad, residente en España y que solicite libre y conscientemente él por sí mismo se le practique la eutanasia, aunque también se contempla el supuesto de que el paciente, por estar incapacitado como consecuencia de su enfermedad o por otra razón, no pueda pedir la eutanasia. En ese caso puede hacerlo en su nombre una persona cercana, un pariente, siempre que haya dejado instrucciones de alguna manera al propio paciente, o si no lo hay, una persona que pueda hacerlo en su nombre, puede el propio médico que lo atienda ser quien solicita la eutanasia. Hay una serie de procedimientos administrativos, de plazos, de reiteración del consentimiento, de revisión de la petición, etcétera, que no voy a detenerme porque la experiencia holandesa y la española en materia de aborto indican que en breve plazo estos procedimientos no se tendrán muy en cuenta. Digamos, la parte de regulación administrativa del procedimiento del que hasta ahora un delito suele ser una estética que se pone al principio y luego no se respeta en la vida real mucho. Por otra parte, se establece en los artículos 13 y 14 de la ley que esta nueva práctica eutanásica o de suicidio asistido, la prestación para morir, va a ser una prestación básica del Sistema Nacional de Salud. Es decir, pasa a ser una prestación obligatoria para el Sistema Nacional de Salud en todas sus instalaciones que debe garantizar el Estado. Y por último, se regula la objeción de conciencia de los médicos en términos bastante restrictivos. Dicho sea de paso, esto va a ser una de las fuentes de conflicto porque solo se hace referencia a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios directamente implicados en la prestación de ayuda para morir. En cualquier intervención médica interviene más gente, anestesistas, en su caso, enfermeras, puede haber más intervinientes. Aquí la ley solo permitirá la objeción de conciencia a profesionales sanitarios directamente implicados en la prestación de ayuda para morir. No sabemos muy bien lo que es, pero claramente es restrictivo. Y además, otra segunda fuente de conflictos puede ser que la ley no prevé lo que se llama la objeción de conciencia de las personas jurídicas. Y podrá objetar un médico en particular, pero un hospital, por ejemplo, un hospital comprometido con la causa de la vida, por ser católico, por ejemplo, que digan, no, aquí no se practican eutanasia. Eso no está previsto en la ley. Tampoco está prohibido, pero seguro que si se intenta hacer puede dar lugar a conflictos con la administración sanitaria, sobre todo si se trata de centros médicos que cuentan con conciertos o financiación de las administraciones públicas. De hecho, el gobierno ya ha dicho expresamente que entiende que eso no es legal en España. Luego se prevé en una disposición adicional de la ley que el gobierno y las comunidades autónomas harán pedagogía del contenido de la ley de eutanasia, tanto entre la población en general, explicando en qué casos pasa a ser de la eutanasia, como en la formación de todo el personal médico y sanitario en España. Es decir, se va a hacer apología pedagógica de la eutanasia, tanto entre la población en general como entre el personal sanitario. Y por último, como relevante, en una disposición final que completa el proyecto de ley, se modifica el Código Penal para suprimir y cambiar la redacción del artículo 143 del Código Penal, que es el que hasta ahora consideraba delito la eutanasia y que pasa a decir lo siguiente. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, no incurrirá en responsabilidad penal quien causare o cooperare activamente a la muerte de otra persona cumpliendo lo establecido en la Ley Orgánica Reguladora de la Eutanasia. Ya no es un delito, sino que es una prestación sanitaria ordinaria que garantiza y financia el Estado. Bien, esta es la ley. ¿Qué pasa en todos los países? Y pronto, ¿qué está pasando y va a pasar en España? Aunque aquí todavía no tengamos datos, cuando se legaliza una conducta que hasta ahora era delito. Es lo que ha pasado en todos los países que nos han precedido en la legalización de la eutanasia y es lo que pasó en España con la ley del aborto. Pasan dos cosas, siempre. La primera, que el número de esa práctica que deja de ser delito y pasa a ser un derecho se va multiplicando. En España, por ejemplo, cuando entró en vigor la primera ley del aborto del año 85, el primer año de vigencia de esa ley hubo 9 abortos, el segundo 417, el tercero ya se pasó a 17.000 y ha ido creciendo la cifra hasta un tope máximo de 120.000. ¿Por qué? Porque, y este es el segundo efecto, cuando algo pasa de ser delito
a ser considerado un derecho, se va banalizando esa conducta en la conciencia colectiva. Cuando algo es delito hay una resistencia en principio de todo el mundo a incurrir en un delito y se suele ver como malo lo que el Código Penal castiga como malo. Cuando se legaliza pasa a verse como bueno, como la solución idónea para esas situaciones. Y si además no solo se legaliza porque deja de ser delito, sino que se convierte en un derecho que te financia y te presta el Estado, con más razón empezamos a verlo como normal. Cuanto las nuevas generaciones que vivan y se formen al amparo de esta ley, la eutanasia se la considerarán como algo normal para determinados supuestos en la vida. Y esa banalización de la conducta eutanásica hará que también vaya creciendo el número de eutanasias. No tenemos datos oficiales, la ley prevé que al año de entrar en vigor habría un informe oficial remitido al Parlamento sobre la aplicación de esta ley, pero no se ha remitido que yo sepa. Yo sí tengo información de algunas comunidades autónomas y se están practicando bastantes eutanasias en España, aunque es verdad que también se están denegando bastantes de las que se piden. Y me parece como amenaza ambiental importante, ya hay gente que está pidiendo a las comunidades autónomas, que son las competentes en materia sanitaria, como saben ustedes, están pidiendo que se privatice la práctica de la eutanasia. Como hay una consistencia cuantitativamente muy relevante de médicos que se niegan a practicar la eutanasia porque plantean objeción de conciencia, en Madrid es un caso prototípico, donde la mayoría de los médicos han objetado, y hay gente que está pidiendo que se creen clínicas privadas, negocios particulares de la eutanasia. Todavía no se ha hecho, pero no me extrañaría que alguna comunidad autónoma de este paso, convirtiéndolo así, como ha pasado con las clínicas privadas del aborto, en verdaderas empresas de la muerte no controladas por nadie y donde el único criterio es la mercantilización, cobrar por hacer eso que sea privatizado, ¿no? Algunos datos que creo que pueden ser significativos de cómo va aumentando el número de eutanasias según pasa el tiempo desde la aprobación de una ley de eutanasia. En Bélgica, por ejemplo, la ley de eutanasia es del año 2002. El primer año hubo 24 eutanasias, el segundo 234, el tercero 954 y en 2015 ya hubo más de 2.000 eutanasias al año. Se ve como poco a poco va creciendo por ese efecto de la banalización en la conciencia colectiva el número de eutanasias. En Holanda pasó lo mismo. En el primer año de vigencia de la ley de eutanasia, que era también el año 2002, hubo 1.800 eutanasias. En Holanda ya había muchas eutanasias antes. Es un país que ha ido banalizando la eutanasia antes de tener una ley. Pues de esos 1.800 en el primer año se pasó a 3.100 en el segundo año, a 5.300 en el año 2014 y a 6.000 en el año 2016, que es el último del que yo tengo datos. En Canadá, que fue el último país que legalizó la eutanasia antes que España, ha pasado lo mismo. En 4 años hubo ya 13.946 eutanasias, en el año 2019 hubo 5.631, hubo un crecimiento de un 57% en el primer año, entre el primer y el segundo año de vigencia de la ley, entre el 17 y el 18, y otro crecimiento del 26% entre el tercer y el cuarto año, el 2018 y el 2019. Es decir, hay un efecto deslizante. Poco a poco nos vamos acostumbrando, por decirlo así, la quiebra moral en la conciencia de las personas, tanto del paciente, de la familia que incentiva la eutanasia, como del profesional sanitario, va rebajándose y cada vez se admite la eutanasia como más normal y en más supuestos. Bien, y aprobada la eutanasia, ¿qué pasa? Ahora les voy a dar mi opinión. Estos datos, va a haber cada vez más eutanasias, nos iremos acostumbrando a la eutanasia, o habrá gente que se va acostumbrando a la eutanasia. ¿Qué problema tenemos? Que la eutanasia es una forma homicida, literalmente, aunque esté legalizada en España, de resolver problemas médicos. Como el aborto es una forma que acaba con una vida humana de resolver problemas reales de las mujeres embarazadas. Nos vamos acostumbrando como sociedad, con leyes como el aborto o la eutanasia, a que se puede pagar el precio de vidas humanas para resolver problemas sociales, médicos, organizativos, económicos, y eso es terrible. De hecho, desde un punto de vista jurídico y yendo al fondo de las cosas, una ley del aborto significa que la vida del no nacido está protegida si su madre lo desea. Y en ese caso, si lo desea, tiene derecho el niño a toda protección, asistencia médica, lo que haga falta. Sin embargo, si su madre no lo desea, es algo libremente destruido. Por lo tanto, ¿qué estamos protegiendo? No la vida, sino el deseo de la mujer, en términos jurídicos. Y con la eutanasia pasa lo mismo. Un enfermo terminal o con una enfermedad grave, aunque no sea terminal, si desea vivir, nuestro ordenamiento jurídico tiene derecho a todo tipo de apoyos, ayudas, políticas asistenciales, residenciales, médicas, etc. Si no desea vivir, con la ley de eutanasia tiene derecho a que se le quite la vida. Es decir, que estamos protegiendo el deseo de la persona y no la vida.
Y con estas leyes la vida deja objetivamente de ser algo valorado como digno de protección por el Estado a través de las leyes y por la conciencia colectiva a través del proceso de acostumbramiento a lo que dicen las leyes. Es decir, toda una sociedad que teóricamente está organizada para comprometerse en la defensa activa de la dignidad humana y de todos los derechos, en particular en que se concreta ese concepto abstracto de vida humana, empezando por el derecho a la vida, ahora va quebrando y ya no protege objetivamente la dignidad humana y su soporte, que es el derecho a la vida, sino que solo defiende la libertad individual de las personas de querer o no querer las vidas que dependen de ellos, sea la propia, o en el caso del aborto, el hijo que una mujer lleva en su vientre. Y ese es el proceso último que estamos viviendo. Hemos dejado de defender bienes objetivos que reconocemos intelectualmente como dignos de protección, por ejemplo, la vida, y ya solo defendemos la voluntad subjetiva de unas personas u otras en una situación de conflicto. Y esta es la quiebra de verdad que se está produciendo en la cultura occidental y que estas leyes ponen de manifiesto. Y además esto es la característica última del mundo contemporáneo. El título de esta conferencia, si no recuerdo mal, es la autodestrucción social. Creo que está bien puesto. Puede sonar un poco apocalíptico, pero es verdad. Porque toda nuestra civilización, esta civilización estrictamente humanista, que es la occidental, de base cristiana, comprometida con la libertad y el Estado de Derecho, se basa en la idea de que nosotros, razonando los humanos, podemos conocer objetivamente qué cosas son valiosas y cuáles no. Y en consecuencia que hay un criterio objetivo para saber qué merece ser defendido. Aquello que identificamos conjuntamente en un esfuerzo de diálogo como valioso, empezando por la propia vida. Así hemos construido Occidente. Y por eso, en este mundo occidental, hemos sido capaces de descubrir y reivindicar la radical igualdad entre hombre y mujer, entre adultos y niños, entre ancianos y jóvenes, entre los de una raza y los de otra raza, porque hemos visto y conocido que los seres humanos somos todos partícipes de una misma naturaleza que merece aprecio y protección. Y hemos sido capaces de acabar con lacras inhumanas basadas en el no compromiso objetivo con todos los seres humanos, como fueron la esclavitud, la discriminación de la mujer, la tortura como método procesal de pruebas nacionales, la pena de muerte. Hemos circunscrito, o intentado al menos circunscribir a casos extremos, los derechos últimos del Estado, como el derecho a hacer la guerra, aunque ahora por desgracia estamos viendo que no lo hemos conseguido tanto como queríamos, o la pena de muerte. Pues bien, eso está quebrando porque hemos renunciado ya, como idea directriz de nuestra cultura, a la idea de que hay cosas objetivamente buenas siempre al margen de mi apreciación subjetiva, que además las podemos conocer racionalmente y por tanto compartirlas con los demás. Carl Lewis, en un libro estupendo escrito en los años 60 del siglo pasado, que se llamaba La abolición del hombre, que les recomiendo, en el que estudiaba el sistema escolar británico de aquella época, además muy breve, decía que en aquella escuela británica de los años 60, en que empezaba a extenderse el relativismo y el escepticismo intelectual, estaba generando ya un problema. Y es que los nuevos escolares británicos, los ciudadanos de hoy, estaban perdiendo ya la conciencia de que hay bienes que siempre merece la pena ser defendidos porque son objetivamente buenos. Y decía una frase que creo que podemos aplicar al contexto eutanásico actual. Decía Carl Lewis en ese libro de La abolición del hombre: cuando todos se ríen de aquellos que dicen es cierto, solo queda quien dice yo quiero. Si todos nos reímos de quien afirma que hay cosas que son siempre así, por ejemplo, en el terreno moral tiene que ser protegida la vida humana, por ejemplo, solo queda la voluntad subjetiva de cada uno, que puede ser la voluntad de los parlamentos que se arrogan el derecho a definir quién es humano y quién no, quién debe ser protegido o no. Y por eso hacen excepciones en la protección de todos los seres humanos, por ejemplo, excluyendo al niño no nacido o al enfermo que está padeciendo una enfermedad grave, incurable, etcétera, como las leyes de eutanasia. Es gravísimo que un parlamento de 250 o 350 señores sentados en unas sillas en la capital de un país decidan ellos quién es humano y quién es no a efectos morales, quién merece que su vida sea protegida y quién no. Es terrible. Usen como usen luego ese poder, en términos más restrictivos y no restringidos, que se autoarroguen esa capacidad de definir quién es humano a efectos de ser protegida su vida, ordenamiento jurídico, o quién no es terrible, es totalitario. O, si no son los parlamentos, es nuestra voluntad subjetiva. Ya cada uno también decidimos que merece protección o que no. Y por eso está resurgiendo una violencia básica de nuevo en las sociedades occidentales. Explotación de los pobres, de los inmigrantes, de los trabajadores.
Porque si yo decido que es bueno o malo, que merece la pena o no, pues cada uno decidirá lo que quiera, lo que le apetezca, ¿no? Por eso está creciendo de nuevo la violencia sexual, incluso entre los más jóvenes, que suponemos que ya no tenían los prejuicios machistas de otras épocas. Por eso nos acostumbramos al trato denigrante y abusivo del cuerpo de la mujer a través de la normalización de la pornografía, por ejemplo, y ya entramos en el terreno de lo subjetivo. Lo que a mí me apetece es bueno. Siempre está el límite de las leyes de que no me pillen, pero ya la verdad y el bien no son objetivos, sino que son subjetivos. Y ese es el gran problema de nuestra época. Eso es lo que está autodestruyendo. Gracias a Dios, tiene todavía un peso muy importante en la conciencia colectiva. 2000 años de historia humanista de matriz cristiana que han inspirado nuestra civilización, y eso no se borra en 5 años, ni en 20, ni en 100, gracias a Dios. Pero como ya hemos desarraigado nuestra mente de los sustratos intelectuales y morales que permitieron construir esta civilización humanista, cada vez hay más quiebras en el compromiso con la dignidad humana, y cuando se producen quiebras ya no sabemos cómo reparar el daño, porque nos faltan las claves intelectuales para entenderlo. Y por eso, si no modificamos esa actitud de fondo, cada vez estaremos peor. La ley de eutanasia no será la más mala que uno puede conseguir, habrá cosas peores todavía, no tengan ustedes ninguna duda, porque las causas están sembradas y las causas producen efectos siempre. ¿Esto es motivo para estar deprimido o no? Pues depende de usted y de mí. Cuando cosas como estas pasan en una sociedad, pero nos acostumbramos colectivamente a algo objetivamente malo como es no respetar la vida humana, la solución ya no está en manos de los políticos, está en manos de los ciudadanos normales y corrientes. Porque ¿dónde se crean las convicciones éticas últimas que garantizan que haya un trato humano entre las personas donde conviven seres humanos? Es en el roce existencial de la vida diaria donde nos apreciamos o no nos apreciamos, donde yo impongo mi voluntad o impongo el respeto al otro porque merece respeto. Por lo tanto, se cambiará esta sociedad para recuperar una cultura de la vida. No la cambiarán los políticos ni los curas, con perdón. La cambiaremos usted y yo si queremos. Por eso hay razones para la esperanza, no, pues depende de que hagamos usted y yo. ¿Cómo recuperar una cultura de la vida si usted y yo, y cuanta más gente mejor, obviamente, nos preocupamos de cuidar la vida de la gente que nos rodea? Si amparamos y protegemos a esa mujer que se queda embarazada en una situación problemática. Si nos dirigimos a ella diciéndole, tus problemas son los míos, déjame que te ayude a resolverlos, vamos a luchar por la vida de tu hijo juntos, no te dejo sola. Si cuando tenemos en nuestro entorno vital, familiar, vecinal, gente con enfermedades graves, situaciones problemáticas, nos acercamos con cariño a ellos a decir, necesitas algo, te puedo ayudar de alguna manera. Eso es cuidar la vida y generar una cultura comprometida con la vida. Si vamos creando círculos concéntricos de personas que se tratan con esta ética del cuidado, con este saber que las cosas que merecen la pena son responsabilidad de todos y no solo del que tiene un problema, iremos recreando ese sustrato humanista que permitirá algún día modificar leyes como la del aborto o la eutanasia. Si cada uno nos encerramos en nuestro círculo vital individual y subjetivo de intereses egoístas y dejamos a los demás solos con sus problemas, no solo tendremos más aborto y más eutanasia, sino que vendrán cosas peores, por supuesto. La ventaja que la humanidad se reconstruye cada generación. ¿Cómo va a ser la próxima generación? ¿Peor o mejor? Depende de usted y de mí. Porque usted y yo vamos a determinar, poco importante es que seamos como es la siguiente generación. Por tanto, yo les animaría, más allá de las lucubraciones teóricas o los lamentos emocionales o de las leyes de la eutanasia y del aborto, en implicarse en cuidar la vida cerca de ustedes. Ya seguramente no me esté escuchando ni el secretario general de la ONU ni el presidente del gobierno de España. Ojalá estuviese. Pero usted y yo, por poco importantes que seamos, tenemos gente alrededor. Gente a la que podemos querer o no. Gente a la que podemos transmitir esperanza o no. Gente con la cual podemos solidarizarnos en sus problemas y la solución de esos problemas, o dejarlos solos y tirados abocándoles a cosas tan terribles como el aborto o la eutanasia. Por lo tanto, en sus manos y en las mías está la posibilidad de hacer mucho. El Papa Francisco utiliza muchas veces una frase que a mí me encanta porque creo que refleja un buen diagnóstico de lo que es la responsabilidad social en una sociedad democrática. Dice, no se trata tanto de conquistar esferas de poder como de generar dinámicas en el tiempo cuyos frutos positivos probablemente nunca conoceremos ni sabremos cuáles son. Pero nuestra responsabilidad es generar esas dinámicas.
decir, no se trata solo de garantizar que en mi entorno no se aborta, no se practica la eutanasia, que hay que hacerlo, por supuesto, si puedes, o que en mi país no haya leyes que faciliten estas cosas, que hay que hacerlo si se puede. Pero se trata además de ir sembrando cariño, aprecio, demostrar con hechos que el ser humano es valioso, que la vida siempre merece protección. Eso se puede hacer de forma muy poco costosa. El valor de una sonrisa, por ejemplo. Cuando ves a una persona enferma, ¿eres capaz de sonreírle o le miras con desprecio? Cuando te cruzas en el portal de tu casa con una ancianita que tarda en subir los 3 escalones que llevan al ascensor 10 minutos y tú esperas con la puerta abierta, con cara de amargura, diciendo, esta vieja que me está haciendo perder el tiempo, no podrías a lo mejor sonreírle y decirle, señora, no se preocupe, que no tengo ninguna prisa, tranquila. Eso es entender la vida, empatizar, valorar la vida de los que te rodean. Y lo mismo podríamos decir con enfermos, con ancianos, con mujeres embarazadas, con gente desempleada, con inmigrantes también ucranianos. Somos acogedores. Demostramos con hechos, con sonrisas, con actitudes, con dinero si hace falta, pero no solo con eso, que nos importa la vida de los demás. Eso es crear una cultura de la vida. Por lo tanto, si ustedes quieren meterse con el gobierno y el Parlamento, me parece muy bien y hay motivos por hacerlo por la ley de la eutanasia. Pero hagamos algo, aparte de meternos con esos que no nos gusta lo que hacen. Y hagamos algo que está en nuestras manos, que es la gente que nos rodea. Y luego, si podemos ir ampliando esos círculos concéntricos de influencia y más allá de la gente que nos rodea, llegamos a través de asociaciones, de la web, a poder dar opinión, contar ejemplos positivos, hacer pedagogía de la vida, influir en médicos, en sanitarios, en proyectos, pues estupendo. No estoy limitando la esfera de responsabilidad. Pero digo, no nos quedemos en una presunta responsabilidad que consiste en decir lo mal que está el mundo y lo malo que está el mundo, no. Vamos a ocuparnos de verdad de hacer el bien a nuestro alrededor. Porque eso es lo que es eficaz en términos históricos, aunque no sepamos concretar qué efectos positivos tiene, pero los tendrá. Hay una célebre frase histórica en la cultura cristiana que es una gran verdad, que es que al mal no se le vence enfrentándose a cabezazos con él, se le vence anegándolo en bien. Si te preocupa el mal, la cultura de la muerte que morfea, los abortos, las eutanasias, haz tú el bien. Así se vence al mal. Si te preocupa la ideología de género, ama el sexo, que es lo bueno alternativo al género. Así se vencen esas cosas. Y además, esto que estoy diciendo está al alcance de todo el mundo. Usted podrá decir, probablemente, yo no soy médico, no soy enfermera, no tengo un hospital, no soy parlamentario ni ministro, ¿qué voy a hacer? Pues puedes querer a la gente que te rodea. Puedes hacer mucho bien. Y yo creo que eso es lo que se espera de nosotros. Nada de amarguras y desesperanzas, sino que asumamos la responsabilidad de con nuestra conducta y con la gente que tenemos alrededor, hacer todo el bien que está en nuestras manos, porque así sumando los pequeños bienes que cada uno podemos hacer, se revertirá algún día la cultura de la muerte que estas leyes facilitan. Las revoluciones del siglo XXI no se harán de arriba abajo, se harán de abajo arriba. Gente normal y corriente como usted y como yo, que amando la verdad y la libertad y proponiendo honestamente a los demás lo que creemos que merece la pena, vamos a cambiar este mundo si queremos. Y les animo porque es realmente posible y fácil hacerlo si somos responsables. Muchísimas gracias por la atención que me han prestado. Bueno, pues muchísimas gracias a ti, Benigno, por esta ponencia tan impecable, la verdad. Y antes de pasar a las preguntas que nos está haciendo la gente y los que todavía no nos las habéis hecho, el teléfono que sale en la pantalla, ahí podéis ponernos vuestras preguntas y se las haremos a Benigno. Cuando has comentado antes, ¿no?, que este cambio generacional no tiene que venir de abajo arriba, digamos, ¿no?, es decir, es la gente de la calle quien tiene, ¿no?, que cambiar las cosas, ¿no? Claro, esto me hace pensar que hoy por hoy no se está haciendo. Entonces, hace un tiempo una persona muy cercana a mí me dijo que teníamos los políticos que merecemos. Entonces, es una frase así como muy contundente, pero en realidad, claro, o sea, ¿tú crees que tenemos los políticos que merecemos? En una sociedad democrática, de alguna manera, sí, pero no solo depende de nosotros. Claro. El sistema tiene muchos encorsetamientos, no es fácil entrar en él, y bueno, tenemos los que merecemos de alguna manera y con carácter global, pero también a veces tenemos los que se autoimponen, ¿no?, las dinámicas internas de los partidos, etc. Pero estos temas de que estamos hablando ya no están en manos de los políticos. Desde el poder político es mucho más fácil hacer el mal que el bien. Es mucho más fácil despenalizar y legalizar que construir
el bien. ¿Por qué? Porque en el fondo corromper a una persona es facilísimo. Hacerlas antes es muy complicado. Exige esfuerzo, tiempo, paciencia, perseverancia. Y ahora estamos hablando de hacer el bien. Y eso los políticos no llegan, aunque quieran. Pueden facilitar que se pueda hacer el bien, pueden dejar de entorpecer el bien, ya habríamos ganado mucho, pero luego tenemos que hacerlo nosotros. Es como la educación. Los gobiernos ojalá no limitasen la libertad de educación de las familias, ojalá la facilitasen, pero al final educamos los padres. El gobierno no va a educar a mis hijos. Puedes intentar deseducarlos, malearlos, pero educarlos tengo que educarlos. Yo lo que pido es que me dejen en paz y me ayude a educarlos y ya está. Pues con estos temas un poco lo mismo. Los grandes debates de fondo humanista o moral de nuestra época están más allá de la política y de las leyes. Yo he sido político, yo soy jurista, aprecio profundamente la política, amo las leyes, pero también sé que son dos cosas muy limitadas. La reconstrucción moral de una sociedad no se hace desde el Estado ni desde las leyes. Estropear una sociedad sí se puede hacer desde el Estado y las leyes, reconstruirla no. Y por eso apelo a la responsabilidad. Nos toca, esta es una época apasionante, gracias a Dios. En lugar, somos libres. En esta sociedad se puede influir. A lo mejor si vivías en el siglo XIII podías influir en las dos casas alrededor tuyo en la aldea en que vivías y poco más. Hoy día podemos influir en todo el planeta. Esta conversación que estamos teniendo aquí, a lo mejor la oyen en Kazajstán, pasado mañana alguien, no lo sé, o en Pekín, yo qué sé. El planeta está a nuestro alcance, además somos libres para decir y hacer lo que queramos. Una gran desventaja de nuestra época es que en general amamos la libertad. Nos quejamos mucho, pero aquí uno puede decir y poner lo que le apetezca. Se puede ir por la vida diciendo, soy gay, ¿quién quiere venir conmigo a Checa? O soy del Opus, ¿quién viene conmigo a un círculo? No pasa nada, luego vendrán o no vendrán, pues ya está, muy bien, puedes decir lo que quieras. Cuando hay que usar esta libertad con sentido de la responsabilidad. Luego además tenemos la ventaja, como nunca ha tenido la humanidad en toda su historia, de tener unas redes de seguridad para nuestra vida, sistemas educativos, de pensiones, de seguridad social, sanitarios, con todos sus pruebas, pero están ahí, que nos dan un colchón para dedicarnos a estas cosas importantes, pero tenemos que estar pensando en cómo comemos mañana, ¿no? Tanto no hay ningún motivo para quejarse de esta época, sino que creo que hay una gran oportunidad para hacer un bien como probablemente la humanidad nunca pudo tener en sus manos hacer hasta ahora, ¿no? Lo que hace es lanzarse a ello. Y además, en términos, pues alguno de lo que nos oye es cristiano, que no lo sé, en términos de conciencia cristiana, laico significa responsable del mundo. Yo soy responsable del mundo. Esto no es una chulería, es que vivo en este mundo, ¿qué le vamos a hacer? Yo no soy responsable del siglo XIII porque no estaba allí, lo siento por los del siglo XIII, pero soy responsable del siglo XXI porque estoy aquí. Eso es ser laico. Tanto, lo que hay que hacer es asumir esta responsabilidad sin agobios también, sabiendo que el responsable del bien universal es Dios y no yo, pero que yo soy responsable de hacer lo que pueda, que seguro que es algo más de lo que estoy haciendo en la práctica. Pues sí, nos tenemos que poner todas las pilas para sacar el bien adelante, ¿no? Al final. Entonces, aquí hay una pregunta de María que dice, ¿por qué motivo no se quiere avanzar en los cuidados paliativos por parte de las administraciones públicas para eliminar el sufrimiento? Porque la imposición de la eutanasia es un prejuicio ideológico, es una agenda de destrucción de la cultura humanista cristiana tradicional que algunos están empeñados en hacer. Obviamente, los cuidados paliativos son la alternativa humanista a los problemas que la eutanasia dice que quiere resolver y que no resuelve, porque la eutanasia, en vez de resolver los problemas, mata al que tiene los problemas, que es una cosa distinta. De hecho, en el Parlamento, cuando se debatió la vigente ley de eutanasia en el año 2021, varios partidos propusieron aprobar antes, como mínimo, una ley de cuidados paliativos y la mayoría parlamentaria se negó, aunque les importaba más esta revolución ética y moral de desproteger la vida que el cuidado real a los pacientes, como ha pasado en el caso del aborto. En España el Estado se ha encargado de permitir a la mujer que aborte para resolver sus problemas, pero no se ha preocupado en absoluto, gracias a Dios lo está haciendo la sociedad civil, de buscarle alternativas a esas mujeres para que en libertad puedan abortar sin una carga onerosísima por la vida. En los cuidados paliativos o no la eutanasia, lo que es el espíritu de cuidado tipo ONGs como Red Madre, a la situación de las mujeres que se plantean abortar. Y sería lo lógico. Es generar la gente que me rodea con problemas es mi responsabilidad. Eso, dicho por el Estado, se llama cuidados paliativos. Tengo que buscar una solución para paliar el dolor, que gracias a Dios, otra de las ventajas del día, tecnológicamente hoy día, siempre se puede acabar con el dolor sin acabar con el paciente, por lo menos en España.
A lo mejor hay zonas en África sin instalaciones sanitarias y tecnologías en que esto no es posible. Aquí lo es. Y por lo tanto, el dolor nunca es una disculpa por su carácter irremediable, en una situación como la de la España actual, para decir es necesaria la eutanasia. No es verdad, se puede acabar con el dolor. De hecho, un médico, un amigo mío, siempre decía, experto además en cuidados paliativos, que si su médico le propone la eutanasia porque su dolor no tiene remedio, cambie usted de médico, que es un incompetente. Claro que el dolor tiene remedio, hasta ahí podríamos llegar. Y ese remedio se llama cuidado paliativo. Además, en algunas comunidades autónomas de España está bastante desarrollado, en otras menos, pero desde luego no cuenta con una garantía sanitaria financiada por el Estado y con carácter general. Es más, en España, por desgracia, no existe en este momento ni siquiera la especialidad médica de cuidados paliativos como especialidad oficial, de las que se hace con médicos expertos en paliativos, pero porque ellos se han formado. Por tanto, ahí podemos hacer mucho. Y es una cosa que yo creo que hay que presionar a los políticos. A lo mejor no podemos lograr que se cambie la ley de la eutanasia, no lo sé. Pero mejor podríamos presionar a quienes no estén tan comprometidos ideológicamente con la eutanasia como derecho, con que por lo menos se ponga en marcha esta garantía de paliativos dentro del sistema sanitario español, para que haya siempre una alternativa a la eutanasia, como lo que supone, repito, el apoyo a la embarazada como alternativa al aborto. Que eso no implica renunciar a acabar con el aborto ni con la eutanasia, pero puede ser un primer paso para ir generando esa mentalidad de compromiso con la vida que hay que recrear para que en el ambiente en que un día sea políticamente posible revertir estas leyes. Claro. Sí, además que no nos tenemos que olvidar que los políticos, al final son como nosotros, son personas humanas que si se vieran en una situación de ese tipo, ellos mismos, ¿no? Serían los primeros que estarían pidiendo, por favor, ¿no? Que ayuden a mi padre, a mi abuelo. Te puedo contar una anécdota, Paula. Sí. Los políticos son como nosotros y son tributarios de sus pecados, de sus virtudes, de sus experiencias, de sus vidas. Sabías, una vez hablaba yo con un presidente del gobierno de España, no el actual, y le afeaba las leyes antifamilia que estaba promoviendo. Y me dijo, pues no sé por qué me critica, yo soy un hombre muy familiar, pregúntale a, me dijo el nombre de su mujer, ya verás cómo con ella todos los días y a las niñas. Le dije, claro, pero se trata de que tú cuides a tu familia y nos dejes a los demás cuidar a nuestra familia, no que nos estropees la relación a todos los demás con nuestra familia, ¿no? De verdad que a veces hay una esquizofrenia, gente incluso buena en política, que por presiones ambientales de lobby o por deformación ideológica hace cosas que incluso él en su vida privada no haría. Pues lo que esos políticos que atacan la libertad de enseñanza y luego llevan a sus hijos a los mejores colegios privados que hay, porque cuando es su hijo lo que quieren es que tenga lo mejor, como es lógico, y bendito sea Dios que sea así, ¿no? Pues sí, hay que intentar acercarse a los políticos también para que sean coherentes, para que descubran que lo bueno para ellos es bueno para todo el mundo, que no se puede ser esquizofrénico. Pero bueno, ese es otro debate. Vale, nos pregunta Jaime, dice, ¿por qué a los que defendemos la vida se nos intenta cancelar en la opinión pública? ¿Por qué supone un riesgo ponerse de parte de la razón? Yo creo que no se pone ningún riesgo, con perdón, ¿no? Yo toda mi vida he dicho lo que he querido. Intento ser cariñoso, no ofender a nadie, pero creo que hablo con claridad de lo que pienso y nunca nadie me ha cerrado una puerta para hacerlo. Hay gente que no me quiere, gente que sí me quiere, gente que no me hace caso, gente que a lo mejor me hace un poco de caso. Eso es el juego de la libertad. Yo siempre he podido, que es lo que creo que hay que hacer, proponer desde mi libertad mis razones a la libertad de los demás. Y ya está. En esta sociedad es una sociedad democrática todavía. ¿Hay gente totalitaria? Por supuesto. ¿Hay gente que le gustaría que no hablásemos los que no pensamos como él? Por supuesto. Estamos en un estado de derecho, gracias a Dios. Que hay pulsiones totalitarias por ahí, la cultura de la cancelación, Tomito Walk lo demuestra. Los defensores de la ideología de género quieren imponer una visión de la sexualidad a todo el mundo desde el Estado, restringiendo la libertad de opinión. Pues sí, hay gente que es así, ¿no? Pero bueno, también estamos en un sistema de libertades en que en principio podemos seguir defendiendo honestamente, que es lo que se espera de nosotros, y con responsabilidad lo que pensamos. Lo demás es que lo que pensamos, o yo por lo menos, ¿no?, es muy razonable. Sé que hay que defender al ser humano, que la vida merece siempre la pena, que es mejor cuidar que matar, que es mejor atender que ofender y dejar solo. Es decir, que es muy razonable decir estas cosas y que no tiene por qué resultar ofensiva para nadie. Yo, desde luego, en España no creo que haya limitaciones objetivas estructurales para defender con libertad lo que uno quiera. Pues la situación es problema, a lo mejor tu jefe es muy Getty y no logras ahí decir lo que quieres, eso es posible, ¿no? Pero con carácter general, gracias a Dios, tenemos libertad para defender todo lo que queremos que merece la pena ser defendido. Pues Carmen nos pregunta,
que por qué en un occidente cada vez más viejo y con una esperanza de vida cada vez mayor no se fomenta la natalidad y, sin embargo, sí esta cultura de la muerte, ¿no? De la que hemos estado hablando. Porque es una cuestión ideológica, no razonable. Hay gente que cree que la vida humana no es valiosa. Son todos la vida humana enferma, decadente, en sus últimos momentos, hay gente que está convencida, ¿sí? ¿Es inhumano ver el mundo así? Sí. Pero a lo largo de la historia de la humanidad lo hemos visto muchas veces. La gente está convencida de que sus esclavos no eran humanos y no tenían derecho a la vida. Los hombres han estado convencidos durante muchos milenios de que las mujeres no tenían igual dignidad que ellos, ¿no? O los de otra tribu, los de otra ciudad, ¿no? O sea, que eso tampoco es ninguna novedad en la historia de la humanidad. Vamos cambiando el objeto a discriminar, pero siempre nos hemos acostumbrado a verdaderas barbaridades, ¿no? Basta con retroceder a Estados Unidos en 1850. No hablo de hace 1000 años, 1850. Había esclavitud de los negros en Estados Unidos y la mayor parte de la sociedad la justificaba. Y esa esclavitud implicaba un desprecio radical a cualquier consideración del negro como ser humano. Se le torturaba, se le mataba, se le explotaba sexualmente. Y eso en una sociedad moderna que estaba construyendo la primera sociedad democrática ilustrada de la historia. O sea, que la capacidad de hacer el tonto y de equivocarnos de los humanos no hay que escandalizarse de ella, hay que preocuparse por ella, pero siempre la ha habido. No sé qué me habías preguntado, ya me he ido. Lo de por qué en un occidente cada vez Sí. más viejo. Pues porque hemos sido, si uno repasa, no quiero extenderme mucho en esto, pero si uno repasa la filosofía del siglo XX, ve que hemos ido deshumanizando al ser humano. El marxismo, el racionalismo, el estructuralismo, la ideología de género, han ido reduciendo al ser humano progresivamente, y esto cala en la forma de pensar de la gente que no sepa qué es estas cosas que acabo de decir. Han ido reduciendo al ser humano a una cosa, al fruto ciego de la evolución del carbono. Somos un material más de la naturaleza, que no merece más respeto que el resto de los materiales de la naturaleza. Hemos ido deconstruyendo lo humano en capas sociológicas, económicas, subiendo la interioridad humana y nuestro valor espiritual. Hemos negado el espíritu por la pérdida de vigencia de la fe religiosa y al final queda una cosa manipulable en una sociedad profundamente tecnológica y manipuladora como es la nuestra, ¿no? Y el ser humano también. Y a esto ha contribuido las ciencias que han utilizado al ser humano como cosa. Piense usted toda la manipulación de embriones en el entorno de las técnicas de reproducción asistida, por ejemplo, o las propuestas transhumanistas actualmente, o proyectos intelectuales de notables intelectuales de nuestros días, como el proyecto Gran Simio, que no es capaz de entender que haya alguna diferencia en dignidad y valor entre el ser humano y los simios, o propuestas como el catedrático de ética de la Universidad de Stanford, Singer, que defiende que tiene más valor un cerdo adulto que un niño recién nacido, que el niño recién nacido no tiene derecho a la vida y el cerdo sí. Esto dicho no por un bestia de una tribu perdida del siglo V a.C., sino por el célebre Peter Singer hoy día, explicado en las universidades españolas muchas veces. Bueno, y podríamos seguir. Claro. Hemos deshumanizado al ser humano y gran parte de nuestros contemporáneos ya no son capaces de mirar al ser humano viendo algo valioso. Y desde luego, si no responde a los estándares de calidad más habituales por edad, salud, etcétera, no vemos algo valioso. Y luego, además, precisamente con esta manipulación de la vida que estamos haciendo, estamos creando un problema económico insoluble. Algún día nos propondrán la eutanasia obligatoria porque no hay manera de mantener a los ancianos. Si seguimos empeñados en no tener niños, no hay recambio generacional, revertimos la pirámide de población, llegará un momento en que la eutanasia será obligatoria. Porque los ancianos costamos mucho en términos de asistencia, de pensiones, de hospitalización, de medicamentos, y hay un momento en que se dirá, es que es imposible, haga el favor usted de retirarse, que no hay que dinero. Todo esto porque si somos una cosa sin valor, si no valemos ni más que los animales ni las cosas materiales, si el valor nos lo da solo la calidad de vida que asociamos a los mejores momentos de nuestra vida, probablemente no compensa gastar dinero en nosotros. Esto lo de los huesos dije antes que esto de la eutanasia acabará peor todavía. No es el último paso. Si no revertimos para empezar a ver cómo recreamos nuestra capacidad de mirar con ojos de cariño a todos los seres humanos. La clave es recrear una mirada de cariño, de aprecio. Si es así, ya no podremos manipular ni eliminar vidas ni dejar solos porque los queremos.
El amor es la mayor fuerza que tenemos, eso no es un mito sentimental de los católicos, es verdad. Y todos podemos amar, que es lo grandioso de esto. En el fondo, revertir esta cultura inhumana de la muerte es facilísimo. De que empecemos a querer a la gente que nos rodea, y eso está al alcance de cualquiera. Aunque cuesta un poquito, hay que reconocerlo. Exacto, sí. Y luego sobre todo esto, ¿no? O sea, no tener ese concepto del ser humano tan gris, ¿no? Y confiar en que, bueno, que la gente luego al final acaba haciendo el bien y seguro que será así. Carles nos pregunta, es una pena que dentro de la Iglesia haya tanta aceptación tácita con esta cultura de muerte. Parece que quede mal ir contra el aborto, contra la eutanasia, contra el matrimonio homosexual. ¿Cómo le damos la vuelta? Pues como he dicho, no solo en la Iglesia, es que en las sociedades perdón, se van acostumbrando a todo. Perdón, pero estoy un poco griposo y me voy quedando sin voz. Decía, nos vamos acostumbrando a todo. El aborto en el año 85, cuando se aprobó la ley del aborto, escandalizaba solo la idea del aborto a la mayor parte de la población española. Pero nos vamos acostumbrando. Como los americanos de 1850 del sur de Estados Unidos se acostumbraron a ver a los negros como cosas. O los griegos y romanos del siglo I a ver a las mujeres como cosas propiedad del varón. Y nos vamos acostumbrando. Piensa, por ejemplo, lo que costó a la civilización cristiana acabar con la esclavitud. Que no se podían tener esclavos y que eran de igual dignidad que los hombres libres, ya lo dijo San Pablo en el año 50 y tantos. Luego tardamos 1500 años en acabar con la esclavitud. Porque es que aquella sociedad estaba acostumbrada a ver esclavos. Y hoy día hemos ido perdiendo la conciencia de que el no nacido, mucha gente ha perdido la conciencia de que el no nacido es un ser humano que merece respeto. Huele. Y poco a poco nos vamos acostumbrando a que seres humanos que no responden a los parámetros de calidad de vida óptimos según nuestro criterio no son tan humanos como nosotros. Esto pasó en la Alemania nazi en los años 30 del siglo pasado, hace menos de 100 años. Una mayoría de la población se convenció de que los judíos no eran humanos. O por lo menos que tampoco era tan importante. Y hemos vivido varios genocidios en el siglo XX, el siglo de las libertades, del Estado de Derecho, de la ciencia, las matanzas entre Hutus y Tutsis en Ruanda, por ejemplo. Provocaron menos información aquí que la guerra de Ucrania ahora, millones de muertos, a machetazos. Sí. Eso es posible. Porque si los otros son cucarachas, que era el término que utilizaban allí, y no nuestros hermanos de otra tribu, las cucarachas se las pueden masacrar, por supuesto. Entonces, una sociedad como la nuestra, que tiene miedo a la muerte, a la enfermedad, que la rehuye como un tópico, que hace una exaltación ya como objeto comercial de un cuerpo en excelencia vital. Pero a mí me preocupa mucho lo que está pasando con las mujeres, con perdón. También con los hombres, pero más con las mujeres. Vuestro cuerpo se está convirtiendo en un objeto de negocios brutal. Cosmética, moda, pornografía. Así es. Liposucciones. Porque se os traslada que tenéis que estar siempre estupendas, que no podéis envejecer. Y entonces eso hay que tecnológicamente retrasarlo todo lo que se pueda. Estamos rechazando la vida con su normalidad, con su edad, con sus tiempos. Entonces todo eso lleva a que al final vayamos perdiendo la conciencia del valor de toda vida humana. Y por eso hay que recrear. Y se recrea cuidando vidas humanas menesterosas a nuestro alrededor. Y esto en la Iglesia y fuera de la Iglesia, en todos los lados, porque supongo que la Iglesia estará en la sociedad también. Todo nos influye. Totalmente. Ya para acabar, ¿no? Mariana ha hecho un poco un análisis, ¿no? de todo lo que has estado contando. Increíble. Y bueno, más o menos, y nos suelta al final, ¿no? La Agenda 2030 seguirá la autodestrucción de la sociedad, hagamos lo que hagamos. Es decir, nos ha sugerido que nos volquemos con nuestro prójimo, es decir, con nuestra familia, nuestros amigos y nuestros vecinos, pero aún así seguirá adelante esto, ¿no? O no, depende. Todo lo humano es voluble y cambiante. Hemos acabado con la esclavitud, hemos acabado con la discriminación de la mujer. Y casi creíamos que habíamos acabado con la guerra. Ya se ve que todo lo humano avanza y retrocede, porque está en manos de nuestra libertad. Por lo tanto, la Agenda 2030, que tiene cosas muy buenas y cosas horribles, durará lo que dure los apoyos políticos. Yo, por ejemplo, estoy convencido de que los planteamientos de base de la Agenda 2030 va a influir mucho para bien
la guerra de Crimea. Porque está cambiando, puede cambiar, si parece, muchos tópicos del siglo XX, ¿no? En los gobiernos, en Naciones Unidas, en las políticas internacionales, en el planteamiento de la ecología del planeta, de las relaciones de poder. Dios, dicen los cristianos, es el único que puede sacar bien del mal. Y yo me atrevo a decir que todos podemos sacar bien del mal, incluso de lo peor, incluso de la guerra. Si genera en nosotros cosas buenas, esa maravilla de la libertad. La libertad humana siempre está abierta. Si hasta lo malo que sucede o lo malo que haces te lleva después al arrepentimiento y a esforzarte en el bien, estás mejorando el mundo claramente. El mal no tiene la última palabra. El mal es un parásito, en el fondo, en la vida de las personas y de las sociedades. El mal subsiste siempre que haya mucha gente buena alrededor. Si fuese solo el mal lo que existiese, acababa la humanidad en una generación. Y por lo tanto, Mariana, es cuestión de que nos pongamos en esta generación todos a hacer el bien que podamos. Y de verdad que ni Agenda 2030, ni Putin, ni guerras, ni nadie. O sí, ya veremos, pero vamos a intentarlo por lo menos. No está escrito. Eso es. Bueno, pues nos quedamos con esa frase, ¿no? De todos podemos sacar bien del mal, que me parece una frase muy, muy adecuada para cerrar tu ponencia, ¿no? De esta forma tan clara. Así que muchísimas gracias, Benigno. Y bueno, yo os quiero recordar a todos los que nos estáis viendo que esta ponencia se va a quedar grabada y estará en todos los canales de CARF. Así que os animo de corazón a que la mováis entre vuestros conocidos, bueno, pues para llevar este mensaje, ¿no? A cuanta más gente mejor. Bueno, desde el principio no me he presentado, lo siento, se me ha pasado, así que aprovecho la oportunidad para presentarme, ¿no? Soy Paula, responsable de comunicación del Foro Español de la Familia, y la verdad es que ha sido un placer poder hacerte esta entrevista a ti y estar aquí con nuestros amigos de CARF, y espero que, repetir pronto. Así que nada, muchísimas gracias, Benigno, por tu tiempo tan productivo, de verdad, por habernos ilustrado de esta forma. Gracias a ti, Paula. Sí quiero decir a todos los que nos oyen que Paula, además de ser una buena profesional y muy guapa como ustedes, es mi nuera, con lo cual estoy encantado en esa tertulia con ella, ¿no? Bueno, pues ya está, ya lo has dicho. Así que nada, y muchas gracias a todos por participar en este encuentro y atentos porque dentro de muy poco os anunciarán el próximo. Así que muchísimas gracias y buenas noches a todos y a ti, Benigno. Gracias, buenas noches.